Cristo según el orden de Melquisedec. Y estaba pensando hoy que nosotros estamos haciendo un énfasis más que en la persona de Melquisedec, estamos haciendo un énfasis en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque si hacemos énfasis en esta persona un poco misteriosa que aparece en Génesis, en el capítulo 14, podemos encontrar varias interpretaciones, hay como 4 o 5 interpretaciones de quién es esa persona. Hasta se dice que es una teofanía, que es una manifestación directa de Dios. Otros dicen que no, dicen que es un tipo de Cristo. Bueno, nosotros también creemos por ahí que es un tipo de Cristo, aunque la descripción de Melquisedec da una pauta de que es mucho más que quizás que eso. Por eso es que se dan otras interpretaciones. Pero más allá de la controversia que pudiera haber en las interpretaciones, nosotros queremos subrayar por sobre todo la excelencia del sacerdocio de Cristo. El libro de Hebreos muestra lo mejor que es Cristo, mejor que Moisés, mejor que la ley, mejor que los ángeles, superior al sacerdocio arónico. O sea, Cristo es superior y es lo mejor de lo mejor. Aleluya. Ese es el énfasis que queremos hacer. Entonces, si por ahí usted se pierde un poco, dice, ¿por dónde iba el pastor? Usted piense en esto. El sacerdocio de Cristo es lo más grande que yo puedo conocer. Y el sacerdocio de Cristo, el orden de Melquisedec, es lo mejor que yo puedo experimentar. Dios nos ha llamado a nosotros, no a que usted asista de vez en cuando a un culto para conformar al pastor o para tranquilizar su conciencia. Dios le llamó a usted para que usted sea un sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote para Dios. Usted no puede ser toda la vida un creyente carretilla. Usted tiene que tener la vida de Dios fluyendo dentro de usted, una desesperación por servir al Señor. Una pasión. Eso fue lo que envolvió a Abraham a la hora de encontrarse con Melquisedec. Y es como que estoy volviendo para atrás y voy para adelante, pero en Génesis nosotros encontramos que el encuentro de Abraham con Melquisedec se da en medio de una batalla. Y decíamos el otro día que este sacerdocio al cual nosotros hemos sido llamados no es el sacerdote de sotana que usted conoce, es un sacerdocio para todos los creyentes. Y es un sacerdocio que, visto en Génesis cómo irrumpe Melquisedec en la vida de Abraham, entendemos que este sacerdocio es un sacerdocio para todos, y que es un sacerdocio que se manifiesta no solamente en el templo, sino en el propio campo de batalla, porque ahí fue donde entró Melquisedec a dialogar con Abraham. ¿Es así o no? Mire que si no leemos todos los capítulos y ahí se pone más denso todavía. Pero entendamos eso. Usted, después, esta es la ilusión de lo que predicamos, ¿no? Después usted en su casa puede leer, mire qué delirio, ¿no? Qué delirio. Usted puede leer Génesis capítulo 14 y 15. Dice el capítulo 14 de Génesis, solamente quiero ver una cosita acá, para después seguir. Dice, capítulo 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe,
que es el Valle del Rey. Dice esta escritura que cuando Abraham volvía de la victoria de haber derrotado a Kedorlaomer y este conglomerado de naciones o de reyes, esta era una guerra mundial, porque por la poca gente que había en ese tiempo, en realidad esta era la primera guerra mundial, ¿no? Cuando Abraham arma a sus siervos, dice, que es otro tema aparte, dice a los nacidos en casa, los nacidos en casa. No vamos a entrar en ese tema porque es un tema por ahí distinto a lo que queremos decir, pero tome esta verdad. Los nacidos en casa son las personas que han nacido en una congregación y son hijos espirituales que ahora defienden el ministerio, que están dispuestos a entregar su vida. Él los armó, eran 300 personas, están dispuestos a jugarse el todo por el todo. Que el Señor nos ayude, hermano, porque yo en estos días he pensado en eso. Hace 20 años que yo estoy aquí y yo trato de pensar, escúcheme, en hombres. ¿Cuántos hombres de esta congregación se han puesto los pantalones de sacerdotes? Y yo hoy puedo pensar en ellos como pastores futuros. ¿En cuánto yo puedo pensar? Abraham convocó a sus siervos. Ellos podían haberse negado, pero ellos se fueron con su amo y fueron a pelear esta batalla. Eran los nacidos en casa. Pero dice esta escritura que acabamos de leer, que el rey de Sodoma le sale al encuentro cuando él viene, cuando él vuelve. Pero Abraham era una persona que tenía las cosas muy claras. Él no se iba a dejar seducir por las cosas materiales. Era un hombre riquísimo, tenía recursos abundantes. Pero usted sabe que el que más tiene, más quiere tener. Eso en el plano natural. Pero como Abraham era un hombre espiritual y sale este rey de Sodoma a recibirlo, a halagarlo, a decirle que bien, y después a tratar de que él tome el botín de esta batalla. Pero Abraham, como era una persona espiritual, una persona de una visión, él, ya usted sabe, el diálogo lo dijimos, él dijo, yo no voy a tomar nada. Yo no quiero que nadie diga que a mí me enriqueció alguien. Yo he alzado mis manos al cielo, y ese alzar las manos al cielo significa que él había jurado delante de Dios que él iba a depender de Dios y de nadie más. Eso es algo grande. Ese es el llamado de Dios a nosotros. La pregunta es, usted y yo, ¿de quién dependemos? ¿De quién dependemos? Es importante preguntarnos eso. ¿De quién dependemos? ¿A quién escuchamos? ¿Con quién estamos? ¿De quién estamos extrayendo para nuestra vida el alimento o lo que está dándole forma a nuestra existencia? ¿Con qué persona yo me siento a dialogar, a intercambiar? Que el Señor me ayude, que el Señor nos ayude. Entonces respondió Abraham al rey de Sodoma, versículo 22, he alzado mi mano a Jehová, al Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abraham establece aquí un principio fundamental, levanta una bandera fundamental diciéndole a este rey, yo sirvo al Dios altísimo, yo sirvo al Dios altísimo, el Elión, el Dios altísimo, y yo voy solamente a depender de Él, porque Él es el dueño de todo, creador, dice, del cielo y de la tierra. Le atribuye a Dios todo el dominio, todo el señorío. En otras palabras, dice, yo con el único que hago negocios, con el único que yo trato, es con el dueño de todo. El dueño de todo. Tengo que decirte hoy que el dueño de todo, el universo, del dueño de todo lo que existe, es dueño de tu vida también. Aunque no le hayas entregado tu vida al Señor,
Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu presente y de tu futuro. Él es el dueño, le perteneces a Él. Te guste o no te guste, lo quieras o no. Él es el dueño. Aleluya. Me acordé de La Dueña. ¿Está bien? ¿No? Una película o algo así, ¿no? La Dueña. Bueno, este es el dueño. El dueño. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ahora sí vamos a Hebreos capítulo 7 otra vez. Con paciencia, con calma, como dice un hermano, calma, calma, ¿no? Y como dice un pastor, tímidamente, porque este es un tema muy importante, porque este Melquisedec que aparece ahí en el capítulo 14 de Génesis, aparece nuevamente en el Salmo 110, son 3 veces, y aparece aquí en Hebreos, en un par de capítulos se hace mención de él. Son en tres ocasiones que se menciona a este Melquisedec, pero por lo poco que se menciona en Génesis, es interesante ver que es mencionado otra vez en este libro de Hebreos, que es un libro cristocéntrico, que es un libro que exalta a Cristo de la gloria por sobre todo, y que aparezca Melquisedec justamente en este libro, es muy importante, muy importante. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, se habla, cuando uno estudia la palabra, se habla de tipos, ¿cierto? Melquisedec es un tipo de Cristo, así como Josué, aún su nombre en los originales es igual que Jesús. Josué es un tipo de Cristo, y así diferentes personas del Antiguo Testamento son tipos de Cristo. Y este Melquisedec, dice aquí la Escritura, vamos a leer otra vez, capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, aquí paramos y aquí estamos, en esta escritura. En esta escritura, en este párrafo del capítulo 7, se hace entonces una mención de este Melquisedec. Ya dijimos, el otro día estuvimos pensando puntualmente en que este era el Rey de Justicia. En otro momento podemos pensar en el hecho de que eres Rey de paz, Rey de paz, Rey de paz.
pero hoy vamos a tomar lo que sigue. No solamente que él era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta palabra semejante aquí, dicen algunos estudiosos, que tiene que ver con lo que muestra la esencia de lo que se está hablando. Pero hay mucho debate en esto, pero vamos a ir al punto de que él dice la Escritura que a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Dice que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. O sea, toca un tema que parece que no tuviera que estar en este lugar, porque estamos hablando del sacerdocio, estamos hablando del culto al Señor, estamos hablando de sacrificios espirituales que nosotros tenemos que ahora ofrecer al Señor. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es que se hace un énfasis en la motivación de cómo fue que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. No fue por imposición, no fue una demanda de Melquisedec, simplemente fue una respuesta espontánea de Abraham a la hora de volver con este botín y principalmente con la victoria y el hecho de haber rescatado a su sobrino Lot. Si usted hace memoria, lo que saben la historia bíblica, saben que ellos han tenido un altercado un tiempo atrás. Lot y Abraham tuvieron dificultades, no pudieron seguir juntos, tuvieron que separarse, cada uno fue por diferentes lugares, ¿cierto?, a establecerse. Y sabemos que Lot justamente está ubicado geográficamente en un lugar que no era conveniente para él, era Sodoma. Y desde ahí es que se plantea la guerra y la invasión de Kedorlaomer y se lleva cautivo a Lot. Entonces vemos en Abraham un hombre noble, un hombre con valores espirituales que iban por sobre las circunstancias, que iban por sobre las emociones almáticas, que iban por sobre los disgustos que él podía haber pasado con este pariente de él, con este sobrino. Él supera todo eso y va por sobre todas esas cosas y va a rescatar a su sobrino, dejando de lado todas las diferencias y ahora centrándose simplemente en rescatarle. Y dice que cuando él vuelve de esta batalla, es que él hace este acto de reconocimiento, Entonces tiene mucho que ver lo que dice Abraham con lo que está diciendo el escritor a los hebreos, porque lo primero que dice Abraham es que él ha alzado sus manos al Dios de los cielos, al creador del cielo y de la tierra, al que es dueño de todo. Y entonces nos da una idea de cuál es la motivación de él. Él no está haciendo un negocio con Dios, él no está siendo movido por ambiciones para ver si él le da 10 a Dios y Dios le da 20. Entiéndalo, y yo tampoco estoy diciéndolo hoy con ese interés. No estoy interesado en que usted diezme, estoy interesado en que usted conozca al Rey de Gloria, y por conocerlo al Rey de Gloria, en esa gratitud que usted tiene, usted le dé a Dios lo que tiene que darle, como yo se lo doy, como se lo dan muchas personas. ¿Por qué? Porque han tenido un encuentro real con el Señor, un encuentro real con el Rey de Gloria, hace que uno tenga una respuesta, y esta es la respuesta de Abraham, que responde a, como dice aquí, versículo 4, dice: considerad pues cuán grande era
Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. En realidad usted sabe que Abraham, cuando viene en este regreso y él se encuentra con Melquisedec, a Melquisedec él le da el diezmo, pero el 90% que le hubiera quedado para él también lo da. Él lo entrega. Dice, yo no quiero nada, así que se lo lleve el rey de Sodoma, quien sea, pero yo para mí no quiero nada. No quiero ni los cautivos, ni ninguna cosa. Yo lo único que quiero hacer es darle a Dios lo que es de Dios, y Dios a mí me enriquece. Mire qué posición, qué postura de Abraham. Pero lo que se destaca en el versículo 4 es la grandeza de Melquisedec. La grandeza de Melquisedec. O sea, el diezmo le dio Abraham a alguien que era más grande que él. En otras palabras, cuando usted da el diezmo, usted reconoce la autoridad que está sobre usted. ¿Se entiende? La autoridad que está, eso es el diezmo. Usted reconoce la autoridad. Hay personas que han caminado con nosotros por 20 años, por más de 20 años, y nunca han dado un diezmo. Y pueden decir maravillas y parece que está todo bien, pero nunca dan un diezmo. Quiere decir que esa persona no reconoce la autoridad espiritual que Dios le ha puesto, o sea, el pastor, o puede ser otro líder más, pero hay un reconocimiento de la autoridad y un reconocimiento, en este caso de Abraham, que era el más grande de los grandes. Abraham era el más grande de los grandes. De allí salieron las grandes religiones desde Abraham, ¿cierto? El Islam, el judaísmo y el cristianismo, las tres grandes religiones del mundo, salen desde ese hombre, parten desde allí. Sin embargo, por lo grande que era Abraham, él encontró que había uno más grande que él. Entonces, muy, muy interesante esto, porque el reconocimiento de la autoridad, más allá del dinero en sí, más allá del dinero en el cual nosotros no tenemos ningún interés, porque usted nunca me escucha a mí hablar de dinero, de predicar sobre el diezmo, me escucha una vez cada muerte de un obispo, y como mueren pocos, entonces es muy lejos, ¿no? Pero hay una bendición de Dios que viene sobre nuestras vidas, porque no solamente que viene la bendición de Dios, pero hay una clara muestra en la persona que ejerce este acto. Hay una clara muestra de que es una persona agradecida. El que no lo hace es un ingrato, es un desagradecido, porque ¿quién es el dueño de todo? Bueno, si usted no sabe quién es el dueño de todo, bueno, entonces vamos a ir a la Biblia y entonces va a quedar muy claro quién es el dueño de todo. Ya Abraham nos está diciendo, he alzado mis manos al creador de todo. Pero queremos confirmar eso por la palabra. Salmo 39. Gloria al Señor. Relájese, tome la palabra y después usted vea qué es lo que va a hacer. Algunos trabajan. Es una cosa y no se ve el resultado. Tampoco le quiero decir que acá hay una varita mágica con la que usted es tocado y de pronto ¡pum!, aparecen las cosas. No es así, no se confunda tampoco, no se confunda. Es simplemente una por obediencia y dos por gratitud. Gloria al Señor. Salmo 104. Gracias al Señor. Sí. Ahora, Salmo 104. Dice, versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida.
Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué dice la Escritura entonces? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pregunto, ¿cuántos habitan en este mundo de lo que estamos diciendo acá? ¿Cuántos habitan en el mundo? A ver, qué pregunta, ¿no? Bueno, acá dice la Escritura que usted le pertenece al Señor. Amén. Entonces, que todo lo que tenemos es del Señor. Todo. Él es el dueño, Él es el dueño. Gloria al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, antes de la ley, 500 años antes, Abraham estaba practicando esto de una manera espontánea, de un corazón agradecido. Estaba trayendo al Señor, reconociendo el ministerio superior de Melquisedec. Los diezmos, la Escritura especifica claramente que son el sostenimiento del ministerio, son el sostenimiento del ministerio. Y las ofrendas son el sostenimiento de la obra del Señor. O sea, para todo lo que la obra requiera, son las ofrendas. Los diezmos no son para hacer obra de caridad. Los diezmos no son para hacer obra de caridad. No, lo que pasa es que yo vi una familia que estaba necesitada por allá, dice, y le entregué los diezmos a ellos. No, no es así. No es así. Eso no es bíblico así. Los diezmos tienen que ir al ministerio. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, es como que se mete el escritor de los Hebreos aquí en este tema, ¿no? En este tema del diezmo. Se mete y dice que ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los hijos de Leví, los levitas, los sacerdotes, tenían mandamiento de tomar los diezmos del pueblo. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada, entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo. Y dice, versículo 7, lo que acabo de decirles, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Que dice que acá no hay discusión, se termina la controversia, no hay forma de refutar esto, dice sin discusión, el mayor bendice al menor, dando a entender otra vez que Melquisedec es el mayor de los mayores y que este sacerdocio es el mayor de los sacerdocios. Gloria al nombre del Señor. Por eso es el desafío a hacer lo que el Señor nos demanda. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, para los que no conocen el tema, espero que usted no lo tome a mal, a los que no hace mucho con nosotros, porque de aquí a 20 años más recién va a escuchar otra vez una predicación semejante. Pero es necesario que usted lo escuche, es necesario, porque tenemos testimonios de cómo Dios nos ha bendecido. Dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, aquí está hablando de que los que gobiernan, en este caso los que lideran en una iglesia, deben ser tenidos por dignos de doble honor, los que predican, los que enseñan. Y habla del buey, entonces dando a entender que esta honra, que este honor, tiene que ver con el alimento, porque de eso se trata. Dice, no le vas a poner un bozal al buey que trilla. El buey que está trabajando en el campo, que está atado en el arado y está transpirando la gota gorda. El dueño del buey, después que termina la jornada, le da alimento, le da agua, lo alimenta porque es su buey. ¿Se entendió o no? El buey. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude a entender la palabra y a entender que es para salud de nosotros. Amén. Entonces, dice, terminando ese pensamiento, ahí dice que el obrero es digno de su salario. Es digno de su salario. Gloria al Señor. Algunos argumentos dicen, no, lo que pasa es que el diezmo, qué sé yo, era para el tiempo de la ley. Pero entendamos que Abraham no estaba bajo la ley vino 500 años después, él fue antes de la ley. Y durante la ley se practicó entre el pueblo, por gratitud al dueño de todo, que es Dios, se practicó. Y después de la ley, estamos ahora en Hebreos, después de la ley, se sigue hablando sobre lo mismo. Quiere decir que el diezmo es antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Amén. Gloria al Señor. Es un pequeño porcentaje que hace que nosotros obedezcamos al mandato del Señor. El obrero es digno de su salario. Dice en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9. ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios lo quiere arruinar o lo quiere bendecir? Bendecir, ¿no? Claro. Porque algunos por ahí parece que se ponen a la defensiva como que Dios lo quiere arruinar. Y Dios le está diciendo, no, pero es que este es el diseño. Este es el diseño. Si vas por este camino, todo te saldrá bien. Si no vas por este camino, entonces va a haber problemas. Primera de Corintios, capítulo 9. Algunos dicen, pero justo hoy tenía que venir yo al culto. Bueno, pero ¿qué va a hacer, no? A ver, capítulo 9, Primera de Corintios, versículo 11. Aunque el versículo 10... el versículo 9 podíamos leerlo para anexarlo a lo que acabamos de leer. Porque en la ley de Moisés está escrito... ¿Qué dice otra vez? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Ve? Dice, la pregunta acá es, ¿Dios está hablando de los bueyes o está hablando de nosotros? ¿De quién está hablando? De nosotros. De nosotros. Pero está hablando, poniendo por modelo los bueyes. Entonces, dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Con esperanza, ¿no? Usted cuando va a su trabajo, ¿qué esperanza tiene? Que a fin de mes usted va a tener la retribución de lo que trabajó. O si usted hace trabajos particulares, usted también hace lo mismo. Usted no le dice a la persona que donde va a trabajar, bueno, no sé,
Si siente de pagarme, bien. Y si no, bueno, sigo. Usted hace un piquete, quema una goma, va a buscar, si es posible, goma de tractor, ¿cierto? Y le pone ahí en la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hace en esperanza. En esperanza. En esperanza. Entonces, si nosotros, dice el versículo 11, sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Aleluya. El apóstol dice, pero de nada de esto me he aprovechado. Tengo las manos limpias, en otras palabras, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Hermano, dice el apóstol que si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, es gran cosa, dice, que nosotros cosechemos lo material, lo justo, lo que la palabra del Señor estipula. No una manipulación, porque hoy por el mundo cristiano hay mucha manipulación con respecto al dinero, hay mucha mentira, ¿entiende? Pone 10 que Dios te va a dar 20, no es así, eso es mentira, tengamos cuidado. Pero dice, si sembramos lo espiritual, es gran cosa, no que se cree el pastor, dice que vaya a trabajar, dice. Bueno, recién leímos que los que trabajan tienen que, en la palabra, tienen que vivir de la palabra, vivir de esa predicación. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, dice, porque hay otros que cosechan de ustedes, hay otros que se benefician de ustedes, y ustedes con gusto benefician. ¿Por qué es que no pueden beneficiar o cumplir con lo que Dios demanda? Y dice, el apóstol dice, igual lo soportamos todo, no hay problema, porque no se trata de eso. Yo no estoy, Tito, no estoy acá en un negocio, del evangelio. Cuando yo empecé en esto de ser llamado por el Señor, yo andaba en pata casi. Y mi papá era pastor de una mini iglesia desastrosa. Pobre, como dicen allá, apretado con mano de guagua. No soltaban un mango los hermanos, no soltaban un mango. Y yo en eso crecí, y yo ahí sentí el llamado de Dios, en ese ridículo, porque no sé, si usted hubiera visto que había una proyección de algo lindo, o mi papá, si yo lo hubiera visto en un Rolls Royce, o por último en un Fitito, no tenía ni una carretilla mi papá, y era pastor. Entonces, no es que nos metimos a la predicación porque este era un buen negocio. No es así. No es así. Entonces, dice el apóstol que no saben ustedes que los que trabajan, dice el versículo 13, en las cosas sagradas, comen del templo y los que sirven del altar participan. Los que trabajan en las cosas sagradas viven de ese trabajo que hacen, porque hacer la obra del Señor es un trabajo. ¿Es un trabajo o no? Es un problema para los hijos de los pastores. Cuando le preguntan en la escuela, dice, ¿y tu papá a qué se dedica? Dice, ¿en qué trabaja? Dice, no, mi papá no trabaja, es pastor, dice. ¿Vio? Claro, porque hasta a ellos se le complica en la cabeza el pensar que el papá trabaja. Entonces, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Qué es una sugerencia? No. ¿Qué dice? Ordenó el Señor que los que trabajan en el evangelio vivan
del Evangelio. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Bien, es interesante porque la Escritura dice que le vi en los lomos de Abraham, que estaba en los lomos de él, o sea, ahora no se entiende muy bien eso de los lomos. Dice, ¿cómo que estaba en el lomo? No, ¿de qué estamos hablando? Y ya algunos, lomo, dice a la parrilla, lomo al horno. A ver, ya se fue por otro lado, ¿no? Quiere decir en la genética, en Abraham, le vi que iba a ser el que después iba a recibir los diezmos. Ahora lo dice ahí en Hebreos capítulo 7, dice, él está dando los diezmos a Melquisedec. Quiere decir, ya cerrando aquí, que este Melquisedec era más grande que Abraham y era más grande, o es más grande que Leví, o sea, más grande que el sacerdocio levítico, más grande que el sacerdocio arónico, ¿cierto? Porque Leví es la tribu y la familia de Aarón fue escogida para que de entre ellos salgan los sacerdotes, sumo sacerdote, como Aarón. Era una casta de sacerdotes, era una línea genética de sacerdotes, pero dice esta escritura que en los lomos de Abraham, en la genética de Abraham, Leví también estaba entregando los diezmos a Melquisedec. Quiere decir que Melquisedec es mayor que todos. Es mayor que todos. O sea, Cristo es superior a todo. El sacerdocio de Cristo es superior a todo. Por eso que nosotros debemos ser fieles al Señor, fieles a lo que Él demanda de nosotros, para que nuestro sacerdocio sea conforme a ese orden y no se salga del orden. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos en un mundo materialista. Abraham también lo estaba, porque era un mundo de hacer riquezas. Era tal la batalla que hasta la guerra se trataba de sacar el mayor botín. El mayor botín de los que triunfaban, se llevaban todo lo que podían, todas las cosas materiales. Ese era el trofeo de la victoria. El trofeo de la victoria era poder abarcar lo más posible, sacar todo lo posible. Pero ahora en el Señor, nosotros, en esta nueva naturaleza que el Señor nos ha dado, funcionamos de otra manera. Ya no estamos detrás de las cosas, estamos detrás de Él. Nosotros queremos alcanzarlo a Él, queremos ganar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es la ley del espíritu de vida que después he mencionado más adelante, que ahora está funcionando en nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque en toda casa hay un orden. En toda casa hay un orden. Y dice la Escritura también que Moisés fue fiel en la casa como siervo, pero que Cristo ha sido fiel como hijo. Y en un mundo donde se reclaman derechos, en un mundo donde todo el mundo quiere que se cumplan sus derechos, nos olvidamos de nuestros deberes. Y aún en la iglesia también queremos los beneficios de Dios, queremos los beneficios de la palabra, queremos los beneficios de la oración, pero no queremos sujetarnos a los designios del Señor, a lo que Dios nos ordena en su palabra. Pero que el Señor en este día nos ayude a volvernos a Él. Amén. Y decirle, Señor, ayúdame, porque yo lucho en mi interior, pero siempre me gana la carne, me gana mi carnalidad, mis argumentos, mi forma de pensar, lo que voy conversando por ahí, lo que voy escuchando,
me afecta y hace que yo desista de lo que por ahí decido y digo, ahora sí, ahora me pongo las pilas y voy para adelante. Pero ahí inmediatamente empieza el rey de Sodoma a seducirme y dice, pero no seas tonto, ¿cómo vas a dejar semejante botín? No seas tonto, hace como hacen todos, y todos los que ganan la batalla se agarran todo y nadie dice nada. ¿Por qué vos no lo vas a agarrar? Y Abraham dice, no, porque yo de acá no agarro nada. Yo todo lo que tengo, lo tengo por el que es el dueño del cielo y de la tierra. Gloria al Señor. Así que, hermano, somos del Señor, del dueño de todo. Aleluya. Y si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros hacemos lo que Él quiere en todas las áreas, no solamente en esto, veremos la bendición del Señor.